Está cargando. Ok. En este momento empieza la grabación de la sesión. Nuestro curso que vamos a dar es Análisis Económico y Social y Político de México. ¿Sí? Nuestra materia básicamente nos pide al inicio que elaboremos un ensayo formal. Entonces, la institución tomó a bien en esta modalidad de 4 sesiones en vivo tratar de crear una serie de sesiones con la intención de ir apoyando a los estudiantes para que logren hacer correctamente su proyecto modular y su proyecto integrador. Entonces, esa es la finalidad de las sesiones que vamos a tener. Para ello, pues obviamente, pues primero me presento. Es la diapositiva que tenemos aquí, la número 1. Yo soy Marco Antonio Martínez Pérez, soy licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad de Iztapalapa, y también soy maestro en Ciencias Políticas, pero con especialidad en Sistema Político Mexicano, pero en esta ocasión la hice la maestría o la especialidad en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Me dedico a la investigación, análisis político y docencia desde hace 22 años. Doy cátedra tanto en universidades públicas y privadas en la Ciudad de México y ahora en este caso, pues en cualquier parte de la República con esta modalidad en línea. Entonces, como podrán notar, la materia tiene mucho que ver con mi formación profesional. De ahí que las instrucciones que se les piden para desarrollar, por ejemplo, el primer proyecto modular, quiero ser muy enfático en ello. ¿Sí? Bienvenidos todos los que van entrando. No sé si me escuchen bien. A ver. ¿Sí me están escuchando todos? Sí, sí, Traten de responder alumnos sí, porque todo bien. todo bien. Buenas tardes, sí, profesor. Perfecto. Llevo ahorita 10 personas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, me estoy presentando apenas, no llevo nada explicado de la sesión. Voy a Ok, tratar de muchas hacer unos gracias. minutos para que logren entrar todos y poder empezar la explicación de la clase. Muchas gracias, profesor. Muy bien. Bueno, entonces, como les decía, me dedico al análisis político, económico y social en nuestro país y doy clases en diferentes instituciones públicas y privadas, igual de nuestro país, ¿no? A nivel superior, por ejemplo, últimamente estoy dando cátedra en el Instituto Politécnico Nacional y ahí doy clases precisamente de globalización, sociología, humanidades, filosofía, ¿sí? Que tiene que ver con esta área de humanidades que se fortalece en el Instituto Politécnico. Y acá en CNSI, bueno, pues doy esta materia ya desde hace pues 3 años que llevamos aquí participando con la universidad. En fin, no logran entrar más y la verdad es que el tiempo apremia. Voy a empezar y pues, hay que se vayan incorporando los compañeros. Bien, voy a tratar de delinear correctamente las instrucciones que se les manejan en la plataforma para la elaboración del proyecto modular. Quiero ser enfático en esto porque cometen varios errores y no quiero que sea el caso en este curso. Primer error que cometen, cuando se les pide un ensayo, por lo regular lo que hace el estudiante es cortar y pegar del internet o incluso hay compañeros que yo creo que hay un repositorio en la escuela y de ese repositorio ustedes jalan las actividades de otros compañeros. Han de saber que nosotros tenemos un privilegio en la plataforma que nos permite identificar pues de manera rápida en dónde hay plagio y el plagio no se permite, sobre todo a nivel universitario. Entonces su servidor es muy, muy quisquilloso en ese sentido y yo reviso todo eso en la plataforma. Por lo tanto, o por ello, les pido por favor que no corten y peguen. Escriban ustedes y citarlo pueden hacer. Pueden citar correctamente. La escuela les facilita unos lineamientos de elaboración de trabajos que se los envía, no sé si vía electrónica o se los facilita en la plataforma y ahí se da a conocer cómo se debe de citar correctamente bajo la norma APA, ¿sale? Ahora, si no tienen conocimiento de cómo se cita bajo la norma APA o si no tienen conocimiento de cómo se hace un ensayo formal, científico, pueden mandarme un mensaje ahora sí que en el mensajero, perdón la redundancia, en el mensajero solicitándome un apoyo en ese sentido y yo les envío un material de 7 hojitas en el que se te explica correctamente cómo se hace un ensayo.
cómo se redacta, cómo se cita correctamente. La diferencia en el que yo les envío, no se utiliza la norma APA, sino es Harvard o Chicago. Lo importante es citar, no importa la norma, ¿sí? Para mí es muy importante que ustedes me expliquen los temas, no que corten y peguen. ¿Soy claro en eso? Contéstenme uno o dos compañeros, por favor. Sí, profesor, sí. Sí, profesor. Perfecto, muchas gracias. Así puedo verificar que tengo conectividad. Bien, entonces, es muy importante que a nivel superior hagamos las cosas como se indican las instrucciones. Entonces, cortar y pegar no te sirve de nada a ti como alumno. Si estás en una formación profesional, tienes que aprender a escribir, tienes que aprender a citar, tienes que aprender a llevar a cabo una disertación que tienes tú con otros autores sobre un tema que se te deja. En este caso, por ejemplo, el ensayo que se te pide toca 2, 4, 5 temas, ¿sí? En general tiene que ver con la economía, pero son 5 temas muy importantes. La primera, por ejemplo, es discutir cuál es la situación económica actual del país, ¿sí? En este momento. El segundo aspecto que se te solicita es que expliques qué pasa con nuestro país, si crea o no crea empleos, o sobre todo oportunidades académicas, ¿sí? Porque supuestamente nos formamos nosotros como profesionales con la intención de ejercer nuestra profesión, ¿sí? Pero en ocasiones vemos que los datos nos dicen otras cosas. Hay mucha gente que no está empleada para lo que fue formalmente, pues, educado o especializado. Entonces tenemos que ahí establecer una discusión en ese sentido sobre esa temática. Lo otro que se nos pide es los elementos que intervienen en la economía del país. ¿Cuáles son esos elementos? Y por elementos vamos a manejar aquí la estructura económica. ¿Cómo se comporta la estructura económica? ¿Qué hace la estructura económica? Son aspectos que tú también me debes de discutir. Y después, ¿cuáles son las empresas más influyentes en el país? ¿Sí? Y por último, pues, ¿cómo va el comercio en nuestro país? Si va a la alza o va a la baja. Acuérdense que nuestro país desde el 1994 tiene un acuerdo comercial con América del Norte, pero también tiene otros acuerdos con otras naciones del mundo. Y en este momento tenemos una coyuntura un tanto cuanto diferente a la de la década pasada. También como efecto del propio COVID, ¿sí? Se está modificando un poco la política económica a nivel global. Y por último, se habla sobre bueno, se te solicita que hables sobre el Producto Nacional Bruto y el Producto Interno Bruto y que hagas unas gráficas. Esos datos los puedes sacar del INEGI. Si se les dificulta, igual me pueden escribir y yo les mando una liga para que saquen esos datos para esas gráficas, para ese comportamiento del Producto Interno Bruto y el Producto Nacional Bruto. Y por último, hacer un glosario. Eso es lo que se te pide, un glosario de conceptos que tienen que ver con los aspectos que aquí vamos a analizar, como economía, empresas, comercio, productos, y la propia educación, ¿sale? De eso se trata el ensayo modular, ¿sí? Ahora, en estas sesiones, ¿qué es lo que voy a hacer? Te voy a ir explicando aspectos del análisis económico que necesitas para la elaboración de tu ensayo. ¿Estamos? ¿Hasta aquí me van entendiendo? Sí, una duda. Adelante. En la plataforma donde vienen los módulos separados, ahí viene una parte del glosario y vienen varios de los que nos está solicitando. ¿Los podemos tomar de ahí o no? Claro, desde ahí los pueden tomar, por supuesto. Es un glosario, ahí me los van definiendo. El glosario es simplemente para que ustedes vuelvan a ratificar pues las definiciones que se ocupan en el análisis económico, ¿sí? Para que ustedes las retomen y las tengan ahí en el momento y puedan ocuparlas para hacer su análisis. Por eso se les pide, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna otra duda? Yo, maestro. Adelante. Adelante. Compañera. Si quiere, yo al ratito le hago el... El que quiera. Bueno, Adelante. maestro, mire, fíjese que ya estoy haciendo el proyecto, y me está, bueno, acerca de la economía de México, pues ya ve que en sexenios pasados, pues hubo una decadencia muy fuerte. ¿También podemos meter eso? Sí, podemos hacer un análisis comparativo. Precisamente por eso ahorita voy a darles teoría en estas sesiones. Ahorita vamos con las diapositivas que vamos a presentar aquí, les voy a ir dando teoría para que esa parte histórica, ¿sí? Que incluso viene un poquito en la plataforma, o que ustedes ya como
estudiantes de nivel superior que vienen de conocimientos de nivel medio superior pueden retomar para poder hacer ese análisis que se les pide, sobre todo el de la situación económica actual. ¿Sale? Entonces, Perfecto. ahorita, no se me preocupen por eso, voy a darles más elementos, más conceptos que nos van a permitir entender qué está pasando en este momento en nuestro país. ¿Ok? Ok. Si no hay ninguna otra pregunta, empiezo. ¿Sí? ¿No hay preguntas? Ok. Empiezo entonces. Vamos a comenzar. Para que fluya más mi video, mi audio, voy a apagar mi cámara, porque luego de repente se para el audio y avanza el video, y para que fluya igual, voy a apagar mi cámara, ¿sale? Pero aquí estoy, ¿ok? Bien. Tenemos que empezar primero para poder hacer un análisis económico, pues entender primero el concepto básico, que es la economía, ¿sí? Entonces, ¿quién me ayuda a leer esta diapositiva? ¿Alguien que quiera participar? ¿Qué es la economía? En los últimos 50 años, el estudio de la economía se ha expandido y abarca una inmensa variedad de temas. Pero, ¿cuáles son las principales definiciones de esta creciente disciplina? Entre las más importantes se encuentran las siguientes. Bien. Aquí no sé si alcancen a verla. ¿Sí se ve bien ahí o está muy pequeñita? ¿Cómo le aumento aquí? ¿La alcanzan a ver? No. Sí Sí. se ve, pero están muy chiquitas las Muy letras. chiquitas las letras, ¿verdad? Sí. Es que esto no lo contemplé aquí en Teams. Bien, las leo yo y las van tomando ustedes. ¿Qué es lo que tienen que hacer con mis diapositivas? Ustedes tienen que ir tomando nota, ¿sí? Si ustedes hacen impresión de pantalla y no procesan la información como yo la voy dando, difícilmente podrán aprender y retener la información. Entonces, yo los invito a que vayan tomando nota a mano para que puedan ir procesando la información correctamente, ¿sale? Ahora, si son muy hábiles con la computadora, si quieres hacer impresión de pantalla lo puedes hacer, pero toma notas de lo que voy diciendo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Perfecto. Entonces, empiezo con la primera definición de economía. Dice, es la ciencia que analiza la influencia de las instituciones y la tecnología de la sociedad en los precios y en la asignación de los recursos a los distintos fines. Entonces, vamos a entender la primera definición. ¿Qué quiere decir esta definición de economía? Fíjense bien. Dice que es la ciencia que analiza la influencia de las instituciones y la tecnología. Yo les pregunto a cualquiera, a ver, bueno, vamos a hacer que participe ahora. A ver, a ver, Carla Urbina. ¿Puede abrir su micrófono, por favor? Carla Urbina. ¿No puede? O a ver, otra persona que quiera participar. Abra su micrófono. Necesitan participar. ¿Sí me escuchan o no? Sí, maestro. Ok. ¿Podrías participar tu compañero? Para que Sí. podamos ver la interacción. Bien, te pregunto lo siguiente. ¿Qué instituciones económicas tú conoces que rigen nuestra vida? Instituciones económicas. ¿Sí? Pues el Banco Mexicano ahorita es una... El Banco de México. Ajá. ¿Qué otra? Puede ser también lo que es La Secretaría no sé, de Hacienda. también el SAT. Ajá, el SAT. ¿Qué otra? En lo que es La Secretaría de la Economía. ajá, también. ¿Qué otra? La Casa de Moneda. Sí, también. ¿Qué otras? Híjole.
pues esas son las que Más conozco. recuerdas. Bueno, ok. Puede ser el Banco de México, todos los bancos, por ejemplo, Banamex, BBVA, Banorte, son instituciones económicas, son instituciones financieras. La Secretaría de Desarrollo Social tiene que ver con la parte económica del desenvolvimiento de nuestro país, es otra institución, ¿sí? La Secretaría de Hacienda o el SAT es otra institución, ¿sí? Tenemos varias instituciones que juegan un papel determinante en la economía, ¿sale? Entonces, esta definición nos está indicando que la economía nos permite identificar el comportamiento o cómo influyen esas instituciones económicas en nuestra vida, ¿sale? Por ejemplo, la Bolsa Mexicana de Valores es otra institución y todo lo que se hace ahí día a día impacta en nuestra vida, ¿sí? Entonces, la economía, esta definición de economía nos permite entender que esas instituciones tienen un funcionamiento muy importante e indispensable en la vida económica de nuestra nación, ¿sí? Siguiente definición, dice, es la ciencia que explora la conducta de los mercados financieros, incluidos los tipos de interés y los precios de las acciones. Entonces, la economía nos permite entender el comportamiento de la bolsa de valores, ¿sí? Sí saben ustedes que la bolsa de valores en México, pues en ella cotizan la mayoría de las empresas nacionales y transnacionales y en ella acuden compradores y vendedores de acciones, ¿sale? Y la economía nos permite identificar el comportamiento de estas. De hecho, todos los días, por ejemplo, pues los medios de comunicación intentan indicarnos o nos dan a conocer cómo se está comportando económicamente la Bolsa Mexicana de Valores y nos dan el índice de precios y cotizaciones. No sé si ustedes han escuchado esa información o en sus teléfonos celulares, por default vienen en algunos teléfonos, te dan a conocer el comportamiento de la bolsa, ¿sí? Bueno, pues esta definición nos ayuda a entender que tenemos que conocer cómo se comporta el mercado financiero, porque es vital para el desarrollo de toda la economía en su conjunto. Eso es a lo que se refiere esta segunda definición, ¿sale? Tercera definición, dice, es la ciencia que estudia el ciclo económico y averigua cómo puede utilizarse la política económica para atenuar las oscilaciones del desempleo y de la inflación. Bueno, aquí en esta definición vamos a hacerla a pedacitos. Vamos a entender primero, ¿qué es un ciclo económico? ¿Alguien tiene idea de lo que es un ciclo económico? No. ¿No? No. Perfecto. Vamos a apuntar entonces ¿cómo le bajo un definición poco el volumen? de ciclo económico. Yo tengo la costumbre de hacer eso, ¿eh? Voy explicando una diapositiva y de repente dicto algo para profundizar en ello. Entonces, ciclo económico, pongan por favor. ¿Qué es? ¿Listos? Sí. Sí. Perfecto. Entonces, vamos a poner, el ciclo económico es una serie de fases. El ciclo económico es una serie de fases por las que pasa la economía y que suceden en orden hasta llegar a la fase final y que suceden en orden hasta llegar a la fase final en la que el ciclo económico comienza de nuevo. Punto y aparte. Existen diferentes fases. Y son las siguientes. Dos puntos y aparte. Pásame la lapicera. Dos puntos y aparte. Dos puntos y aparte. Inciso A. Crecimiento económico o recuperación. Crecimiento económico o recuperación. Inciso B. Auge.
Inciso C, recesión. ¿Podría repetir el inciso B, por favor? Sí, claro. El inciso B es auge. Inciso B, auge. Inciso C, recesión. Inciso D, depresión o crisis. Entonces, fíjense bien. Gráficamente se identifica así, observen la diapositiva. En los libros, en la literatura económica se nos muestra de esta forma. Esta parte de aquí es la fase del inciso A, o sea, la de crecimiento económico. ¿Sí? Le voy a poner una C. Crecimiento económico. Esta fase de aquí es el inciso B, sería el auge. ¿Sí? El auge. De aquí a acá viene siendo la recesión. Pongo una R. Y esta fase de aquí, que me salió media rara, no salió bien. Esta fase de aquí es la fase de depresión o crisis. Crisis, ¿sale? Si lo pueden dibujar en su cuaderno sería fabuloso, porque esto les va a servir para entender lo que hace rato nuestro compañero decía. Si comparamos el comportamiento macroeconómico de nuestro país en las décadas pasadas, ya llevamos muchas décadas en este rubro. Crisis económicas, ¿qué? Constantes, ¿sí o no? Sí. Llevamos, les doy este dato, fíjense bien, más o menos desde los años de 1972 hasta la fecha, no ha habido década en la que no tengamos crisis. Es más, soy más puntual, no ha habido presidente desde Echeverría, José López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y ahora Andrés Manuel, en el que no tengamos crisis. Pero fíjense bien, les doy otro dato. Hay crisis internas y crisis externas, ¿sale? Entonces, estas crisis provocan forzosamente que se lleven a cabo algunos cambios, ¿sí? ¿En qué? Pues en el siguiente concepto que vamos a explicar. El siguiente concepto es política económica. Pongan, por favor, punto y aparte, política económica. ¿Listos? Sí. Ok. La política económica es el conjunto de acciones y decisiones. Es el conjunto de acciones y decisiones que toma el gobierno, para hacer funcionar la estructura económica de una nación. Pero estas, con acento en la E, pero estas van a depender de las circunstancias, que se le vayan imponiendo. Entre paréntesis, presiones internas, presiones externas. ¿Ok? ¿Sí la tomaron toda la definición? Sí. Ok, ahora entonces pongan atención. Cada vez que en una nación tenemos un problema grave, ¿sí? Es decir, que tenemos una crisis económica grave,
lo que busca la política económica es que este periodo de crisis no sea tan largo, sino que sean periodos cortos para poder, en base a la política económica, llegar otra vez al crecimiento económico o recuperación. Y obviamente lo que quisiera todo gobernante es que el periodo de auge fuera más largo que el periodo de crisis. ¿Sí? Sí. ¿Me explicó? Ey, ¿qué pasó? Sí, maestro, ya que el auge es el que va a levantar al país. Así es, o sea, es la forma en la que podemos hacer que se recupere el país. Alguien estuvo manipulando mi diapositiva, aquí se me reportó y me quitó mi diapositiva. Voy a volver a cargar. Por favor, no le muevan ahí. Por favor. Me quitaron la diapositiva. Voy a volver a cargarla. Sigo explicando en lo que se carga. Bien, les decía entonces, ahora, de esta definición de política económica, dice ahí que hay presiones internas y presiones externas, ¿sí? Les pregunto, ¿quién puede presionar a nivel interno a nuestro país para que modifique de una forma u otra la política económica? ¿Quiénes pueden presionar? ¿Quiénes podrían presionar a nuestro gobierno para que modifique la política económica? Pues nosotros mismos, ¿no? A ver, La traten de sociedad. incluir. La sociedad La podría sociedad ser en eso. general, ok, el pueblo trabajador, podríamos decir. ¿Quién más? ¿Podrían ser los diputados y senadores? Exacto, también pueden ser los diputados y los senadores. Sí, es correcto. El presidente. El presidente de la República es parte del que puede tomar las decisiones a partir de las presiones que reciba. ¿Quién es más? Ya me dijeron, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, es decir, los diputados, el Congreso de la Unión, pueden presionar. ¿Quién más? Los empresarios, por ejemplo, los empresarios pueden presionar al gobierno para que se modifique la política económica. ¿Quién más? Los sindicatos, los trabajadores pueden presionar para que se modifique la política económica. ¿Quién es más? A ver, a nivel interno. Ya pusimos las dos contrapartes, trabajadores y empresarios. Pero ¿quién más puede presionar para que se modifique la política económica? ¿No tienen idea? Puede también ser el sector salud. El sector salud. Ya que sin salud, pues no hay economía. Exactamente. La situación de la salud en México también puede provocar que se vaya modificando la política económica, porque tiene razón el compañero. Si tenemos un pueblo enfermo, tenemos muy poca productividad porque la gente no acude a trabajar o porque no rinde al 100%. Es una situación de crisis de salud, puede provocar que se modifique la política económica. Pero les voy a dar otro dato, fíjense bien. También, ¿quién puede presionar al gobierno para que se modifique la política económica? Puede ser la iglesia. Sí, escucharon bien, la iglesia. No sé si ustedes han identificado que siempre en las noticias, por lo regular, cada mes, nos dan a conocer una opinión del Papa en el mundo sobre la situación económica, política y social en el mundo. No sé si han escuchado ustedes eso. No sé si han prestado atención. ¿No? Bueno, si no lo han escuchado, pues sí lo tienen que prestar atención a eso, porque la iglesia, en este caso la iglesia católica y apostólica románica en el mundo, influye mucho en el proceso de toma de decisiones de algunas naciones, no de todas, y crea discursos para presionar a los gobiernos y que así modifiquen su política económica. Les doy un dato para que puedan ir ustedes ir comparando. Por ejemplo, el caso de nuestro país. La mayoría de la gente es netamente católica, ¿sí? O sea, casi del 100% a un 90% se declaran católicos. Bueno,
Pues en la década de los años 90, 80 y 90, el Vaticano, principalmente Juan Pablo II, no sé si ustedes lo ubiquen, Juan Pablo II visitó 5 veces al Estado mexicano. Y si ustedes recuperan las homilías, las misas de este señor cuando venía, él presionaba al gobierno mexicano para la modificación de la política económica. ¿Sí? Es una forma en la que podemos identificar una intromisión por parte de otro estado en relación a México para que modificara la política económica. ¿Sale? Pero también la iglesia. Entonces, interviene para poder presionar al gobierno. Hay gobiernos que no los presionan tanto la iglesia como si al nuestro. En el nuestro juegan un papel muy importante. Bien, ¿quién más puede presionar al gobierno para modificar la política económica? Ya tenemos a los empresarios, ya tenemos a los trabajadores, ya tenemos a una situación, por ejemplo, de salud. Ya les comenté que la iglesia, pero ¿quién más puede presionar al gobierno a nivel interno? El Estado militar. sector educativo. El sistema educativo, las universidades, pues podría ser que manifestaran su descontento y puedan provocar un cambio en la política económica. Sí, es decir, para que me entiendan, los grupos de presión a nivel interno pueden provocar que el gobierno modifique la política económica. ¿Quiénes son los que más inciden? ¿Quiénes son los que más presión pueden hacer o que pueden realmente provocar cambios? La clase empresarial. La clase empresarial es la que más puede provocar cambios directamente y rápido en la política económica. Y después podría ser la sociedad organizada, la clase trabajadora a través de sindicatos o simplemente movimientos sociales, ¿sale? Y ya de ahí los que le siguen, ¿no? Incluso también el ejército podía provocar una presión para modificar la política económica, ¿sale? Entonces, esos son los diferentes grupos de presión que podían provocar a nivel interno el cambio de la política económica en cualquier situación que se presente en nuestro país, ¿sale? Los empresarios son los que mejor, repito, son los que mejor organizados están y presionan más. De ahí les paso un dato, les comento. Nuestros empresarios acá están organizados en cúpulas empresariales. ¿Conocen algunas cúpulas empresariales? Es decir, organizaciones de empresarios. El sector alimenticio, eléctrico. Sí, pero por ejemplo, a los que me refiero yo de las cúpulas empresariales, me refiero como al Consejo Coordinador Empresarial, al Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, la Asociación Mexicana de Banqueros, la Concanaco, la Canacintra. Tomen datos sobre esto, las cúpulas empresariales en México y googleenlas, para que ustedes tengan y puedan tomar nota y las tengan presentes. E incluso quienes dirigen a esas cúpulas empresariales, y van a ver cómo son personajes que hoy en día tú los escuchas en los medios de comunicación que opinan sobre la aplicación de la política económica. Algunos empresarios, por ejemplo, están en contra de la actual administración. Otros empresarios están a favor. Y eso es algo normal. Tampoco no se tienen por qué espantar. Eso es algo normal. Hay empresarios que están a favor y hay empresarios que están en contra. Y así sucede en todas las partes del mundo, ¿eh? No nada más es en nuestro país. ¿Ok? ¿Entendimos? Entonces, lo que es Concamín, Canacintra, Coparmex, Sí. todas esas son cúpulas empresariales. Así es, y todas estas cúpulas empresariales presionan al gobierno de una forma u otra para tratar de hacer funcionar una estructura económica de acuerdo a sus intereses. Y eso es normal, pues cada quien defiende sus intereses económicos, ¿sí? Es normal en un sistema, ¿ok? ¿Cuál es la labor del gobierno? Tratar de hacer que haya un equilibrio entre esas presiones en relación con lo que puede hacer, ¿sale? Esa es la habilidad que tiene que tener un administrador público, el gobierno, tratar de hacer que esas presiones no sean tan radicales y que puedan utilizarse para hacer funcionar correctamente la estructura económica, ¿sí? Eso es lo que hace el gobierno. Entonces, esta definición, como pueden notar, nos habla de mucho y que ahorita podemos ver de una manera muy notable. Anteriormente, no veíamos tanto
¿cómo diré? Un comportamiento tan tajante o tan marcado de las cúpulas empresariales. ¿Por qué? Bueno, pues porque las formas en las que se llevaba a cabo la política económica estaban más acordes a los intereses de ellos. Ahorita se están readecuando el funcionamiento de la estructura económica para tratar de salir de la crisis, pero se tiene que hacer al lado o junto con la clase empresarial. ¿Sale? Por eso estamos viendo ese jaloneo, y más en este periodo electoral. ¿Ok? ¿Sí? ¿Entendieron? Sí, Contesten, Sí, no sean maestro. malos. Sí, Ok, profesor. perfecto. Ahora, fíjense bien, otro aspecto que viene en esta definición. ¿Qué es el desempleo y qué es la inflación? El desempleo yo creo que es fácil que lo entienda, ¿no? Es la falta de, pues, trabajo que no tienen las personas y que lamentablemente la persona para poder sobrevivir se va al subempleo. Entonces, lo que deberíamos de tener es más empleo que subempleo. Sobre todo, tener a la gente trabajando de manera formal para que provoque un desarrollo económico constante, o un crecimiento económico constante, ¿sí? Entonces, por eso la política económica tiene que incentivar, disminuir el desempleo, crear más empleo, pero sobre todo luchar contra esto, compañeros. La política económica tiene que luchar contra la inflación. ¿Saben qué es la inflación? Si no lo sabemos, apuntamos. Vamos a apuntar qué es la inflación. Inflación es un desequilibrio económico. Es un desequilibrio económico que se presenta en el proceso de producción. En el proceso de producción, coma. Se ejemplifica e identifica con un incremento generalizado de los precios. Con un incremento generalizado de los precios, coma, principalmente la canasta básica. Principalmente la canasta básica. Pongan atención. Fíjense bien. La inflación, lo que busca la política económica, voy a poner aquí, voy a tratar de ponerlo, inflación, es que es complicado. La inflación, lo que busca la política económica es que no rebase 2 dígitos. ¿Cómo 2 dígitos? Sí, que no llegue al 10%. Ahorita, ¿en cuánto tenemos la inflación? ¿Alguien tiene ese dato? Más o menos, ¿en cuánto tenemos la inflación ahorita? Estamos en 7%, 7.2 dicen. Los que saben, dicen por ahí, los de economía, gabinete económico, dicen que tenemos el 7.2. Seguimos en un dígito, ¿sí? Después del 0, ¿sí se dan cuenta? Ahora, lo ideal, nuestros gobiernos lo que buscan es que estemos por debajo del 5%, ¿sí? Que estemos entre el 3 o el 2%. Ay, 3, a ver, aquí ya no me salió mi 3. 3% es lo que se busca, que tenga una economía más o menos cada año. Entonces, ahorita como se pueden dar cuenta, nuestra inflación es alta y por eso algunos de nuestros precios han cambiado de un año a otro. ¿Sí se han percatado de eso? Sí. Sí, se han subido mucho los precios. Han subido muchas las cosas, han subido un 7% en comparación con el año pasado. Ahora, pero esta inflación, este desequilibrio económico entre la oferta y la demanda, en el caso actual, digo, para irlos llevando a lo de su ensayo,
en el caso actual la inflación no es producto de lo que ha sucedido a nivel interno, sino es producto de lo que pasó a nivel externo por la pandemia y la guerra, sobre todo ahorita la guerra. ¿Cuál guerra, maestro? La guerra entre Ucrania y Rusia, que está provocando escasez en todo el mundo. ¿Por qué? Pues porque tenemos un proceso de interdependencia, un proceso de regionalización económica, la globalización. Y han de saber que muchos de nuestros productos, principalmente los energéticos, en varios países como el nuestro, son importados. ¿Eso qué genera? Pues incremento del precio en las mercancías. ¿Sí? Por eso no sé si han escuchado ahorita que le surge a muchas naciones que la guerra ya se termine para que se estabilice el control del mercado a nivel global y pueda eliminarse esta inflación que tenemos en la mayoría de los países del mundo y tratar de regresar a estas cifras lo más que se pueda, ¿sí? O a esta, que sería lo ideal. Por lo tanto, ¿qué se hace? Pues voy modificando la política económica. ¿Han escuchado eso en las noticias? ¿No han escuchado nada? No. Yo he escuchado que Rusia ya quiere expandirse a otros países, nada más, pero que Ucrania no he sabido nada de eso. Ok, entonces a partir de esto yo les recomiendo por favor que escuchen noticieros y pongan especial atención cuando en la sección de los noticieros se hable de cuestiones internacionales. Y ustedes van a ver ahí cómo se habla constantemente de la guerra y los efectos que esta genera. Entonces, hay una escasez de productos. Primero, pues, fue por la pandemia, se cerraron fronteras. Segundo, pues cuando está empezando a terminar la fase de emergencia y entramos a la fase de control en la pandemia, lo que empezó a generar la falta de productos, principalmente energéticos, fue la guerra de Ucrania y Rusia, que ya llevamos un año, ¿sí? Ahora, esos aspectos también se toman en cuenta como presiones externas. Entonces, siguiente pregunta que les hago. Seguimos con esta diapositiva, con esta definición, con esta. Todo esto que he explicado sale a partir de esta definición. A ver, política económica. ¿Quién presiona a nivel externo al gobierno para que modifique la política económica? ¿Quién lo podrá hacer? ¿Quién podrá presionar a nuestro gobierno? Estados Unidos. Exactamente. Los gobiernos de otros países pueden presionar a nuestro gobierno para que modifique la política económica. También, ¿quién más? Pues los empresarios transnacionales, los empresarios de empresas muy grandes, multinacionales, pueden presionar a nuestro gobierno para que modifique la política económica. Pero ¿quién más, maestro? Pues las instituciones financieras internacionales. ¿Como quién? Pues tome nota. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Sí van tomando nota? Contéstenme. ¿Banco Ibero qué? Sí, profesor. Vuelvo a repetir. Fondo Monetario Internacional. Fondo Monetario Internacional. Banco Mundial. Después, Banco Interamericano de Desarrollo. Banco Interamericano de Desarrollo. El grupo de los 7 también, el G7. Antes era el G8, pero sacaron a Rusia por la guerra. El G7. ¿Ese G7 qué es? ¿Qué El es? grupo de los 7 países más ricos del mundo, que lo conforman Estados Unidos, Alemania, Japón, Italia, Canadá, Inglaterra y España. Ok. ¿Grupo qué, profesor? Perdón, no lo escuché. El G7 es el grupo de los 7 países más ricos del mundo. Gracias. ¿Sí? Bien. ¿Qué otra institución
la Organización Mundial del Comercio, la OMC, la Organización Mundial del Comercio. Y me ha pasado, te digo, porque ¿Sí? me he quedado sentada. ¿Alguien tiene? No se escucha bien porque tienen prendido su micrófono. No deja escucharme. Ya lo cerré. Bien. Esas instituciones que les dicté presionan a los gobiernos del mundo para que modifiquen la política económica. Por ejemplo, en el caso de nuestro país y, bueno, lo que fue América Latina. En los años 70 empezó el cambio de la política económica del Estado benefactor al modelo neoliberal. ¿Quiénes presionaron a nivel internacional para que los países de Centroamérica, Latinoamérica y Sudamérica modificaran su política económica? Pues Estados Unidos, Inglaterra y después el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización Mundial del Comercio, presionaron a los países subdesarrollados para que modificaran la política económica a la neoliberal. ¿Sale? Y por eso empezamos a ver cambios en la década de los años 70 y 80. En nuestro país, la política económica se cambió específicamente en el año de 1986 con Miguel de la Madrid. Cambiamos, repito, la política del Estado benefactor por la política neoliberal. Y ya ahorita, en este momento, en estos últimos años, la política económica neoliberal está en crisis y se está modificando, está sufriendo adecuaciones, ¿sí? En este caso, México está modificando la política neoliberal un tanto cuanto, no del todo, pero está haciendo modificaciones a la forma en cómo se tenía estructurada y cómo funcionaba la economía nacional, ¿sale? En la siguiente sesión les voy a decir el cómo, cuáles son esos cambios, ¿ok? Ahorita lo que necesito es que identifiquen esta parte teórica, ¿sale? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Hasta aquí alguna duda? No, ahorita no. No, profesor. No. Perfecto. Siguiente definición. Dice, es la ciencia que examina las pautas del comercio internacional y analiza la consecuencia de las barreras arancelarias o comerciales. Bueno, pues la economía nos permite identificar eso, cómo es la relación comercial entre las naciones. Ahorita, por ejemplo, ustedes saben que tenemos el TEMEC. Antes del TEMEC, ¿qué tuvimos? El TLC de América del Norte, ¿es correcto? Y si son ustedes más o menos, pues, es que no les pregunté sus edades. También necesitaba saber sus edades para saber más o menos, si se acuerdan de esos periodos históricos. Pero yo parto que ustedes son, ¿qué? De la generación, ¿nacieron en los años 2000 o antes de los 2000? Antes. Antes. Perfecto. Entonces, Mucho después. ¿De los 80s y 90s? 80s y 90s. Perfecto, entonces, perfectísimo. Entonces sí me van a entender en esto. Ustedes fueron testigos de cómo se modificó la política económica, cómo entramos al neoliberalismo principalmente, pues fue con Miguel de la Madrid, pero de lleno entramos con Carlos Salinas de Gortari. Y Carlos Salinas de Gortari nos cantó con bombo y platillo que vamos a entrar al primer mundo y sobre todo con la negociación del Tratado de Libre Comercio. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí. Perfecto. Bueno, entonces, México se enrola al libre comercio en los años 90, en particular en el año de 1994. La economía nos permite identificar cómo es la relación comercial entre las naciones, ¿sale? Eso es lo que podemos entender en algunas definiciones de economía, como esta que les cito. Siguiente definición dice, es la ciencia que estudia la producción, distribución, circulación de los bienes y los servicios de una nación. Esta definición, esta es la que más identificamos, ¿sí? Esta es la que nos aparece por lo regular, según yo iba a hacer una flecha, es la que por lo regular se nos da a conocer desde la secundaria. Esta, ¿sale? Esta definición es muy simple porque la economía, pues obviamente si tú te metes de lleno a ella, podemos saber cómo se producen las mercancías, cómo se distribuyen, cómo circulan, cómo se consumen.
porque todos los días nosotros consumimos, todos los días. No hay día que tú te levantes y no consumas. Desde que te levantas hasta que te duermes estás consumiendo bienes y servicios. La economía nos permite conocer esto. Por último, dice, es la ciencia que estudia la manera en la que las sociedades utilizan los recursos escasos para producir mercancías valiosas y distribuirlas entre los diferentes individuos de una nación. Aquí hay otro concepto muy importante que tienen que tomar nota. Este que está aquí. Pongan escasez, por favor. Apunten escasez. ¿Listos? Bien, la escasez se define del siguiente modo. Es la falta o insuficiencia de algo. Así de simple es la definición. Escasez es la falta o insuficiencia de algo. Entonces, fíjense bien, cuando tenemos escasez, ¿sí?, de algunos productos, se genera una turbulencia en la estructura económica y obviamente en los bienes y servicios, en las mercancías. Por ejemplo, díganme qué productos ustedes han identificado que han estado escasos en los últimos años. Productos de la canasta básica principalmente. El limón. El limón. ¿Qué pasó con el limón? Subió de precio. ¿Qué otro? El huevo. El huevo. Allí Díganme. ¿A poco nada más esos dos? El aguacate. ¿Qué más? Adelante, participen. Pues no es básico, pero es la gasolina, también estuvo muy afectada. No, al contrario, compañero, la gasolina sí es básica. ¿Ah, sí? Es básica, es de consumo básico para la economía. Y la gasolina nos permite transportarnos, pero también transportar las mercancías. Y Ajá. pusiste un ejemplo muy importante que hacia allá iba yo. Si incrementan los energéticos, el gas, el diésel, la gasolina, incrementan todos los productos, ¿sale? Pero a lo que me estaba yo refiriendo al inicio es que cuando un producto es escaso en su proceso de producción, va a generar un proceso inflacionario. Cuando lo vemos más ejemplificado este proceso inflacionario y que nos pega en todos los productos es cuando suben los energéticos. Por eso ahorita tenemos también este problema de inflación. Nuestras gasolinas en nuestro país son muy caras, ¿sale? Pero en otros países están mucho más caras en este momento por esa escasez producto de la guerra. ¿Van entendiendo ahora? Sí. Ustedes van a preguntar, ¿cómo, maestro? No entiendo, ¿cómo que nuestros energéticos los importamos? Sí, desde hace varias décadas nuestros energéticos, la gasolina, el diésel, el gas, lo importamos principalmente ¿de dónde? Pues de la economía norteamericana. Ellos nos están vendiendo muchísima gasolina, muchísimo diésel y gas. Por esa razón es importante, o era importante para el gobierno, tratar de, se dice así, mantener una soberanía energética que con el Tratado de Libre Comercio se perdió, ¿sale? Ahorita, actualmente el gobierno dice, vamos a mantenernos en el intercambio internacional, pero vamos a buscar tener nuestra soberanía energética. Vamos a producir nuestros energéticos aquí en casa, ¿sale? Obviamente esto repercute en la economía norteamericana y en otros empresarios. Y dicen, no, porque eso perjudica pues nuestra acumulación de capital, nuestras ganancias. Y el gobierno mexicano dice, no, porque eso es el libre comercio. Yo voy a producir y voy a vender y vamos a competir en el mercado. Y es ahí donde pues pueden manifestar su descontento la clase empresarial. Por eso hay toda esa rebatinga que hoy en día ustedes escuchan en los noticieros sobre los energéticos. No sé si lo han escuchado. Y si no, pues por favor, para esta clase van a tener que poner atención a ello. ¿Alguien que quiera comentar algo? Sí, pues están lo de las de dos bocas y todo eso, por eso están peleándose con las petroleras y ajá, exactamente. Exacto. Entonces, ese es un cambio en la política económica, es un cambio en la política energética. ¿Sí?
Bien, espero que me vayan entendiendo. Donde no entiendan, por favor, pregúntenme, ¿sí? Para que yo esté o tenga claro que sí van entendiendo, para que puedan tener argumentos para su ensayo. Siguiente diapositiva, fíjense bien. Dice ahora aquí, el desarrollo de la ciencia económica ha posibilitado la definición en dos ámbitos muy importantes en el estudio del fenómeno económico. Por una parte, el ámbito microeconómico. Entonces, aquí vamos a definir lo que es la microeconomía. Dice, el cual tiene que ver con el estudio y el análisis de las diversas unidades productivas, sin importar el tamaño de estas. ¿A qué se refiere esta parte de la definición de microeconomía? Si ya entendimos lo que era la economía, tenemos que comprender también qué es la microeconomía. Micro es de pequeño. Entonces, podemos hacer análisis nosotros en pequeño. ¿Pero a qué nos referimos en pequeño? De acuerdo a esta explicación que está aquí en la diapositiva, nos referimos en pequeño a esas unidades económicas, esas unidades productivas. ¿Quiénes? Pues las empresas. Las empresas, cuando hablamos de microeconomía, la microeconomía estudia a quién? A las empresas. El comportamiento de las empresas, aquí lo pongo, ¿sale? Es medio complicado escribir aquí con esto así. Estudia las empresas, ¿sale? Mi letra. Bueno, pues es mi pizarrón, ni modo. ¿Sí se entiende? Ahora, dice aquí, sin importar su tamaño, puesto que lo importante en todo caso es reconocer la relación existente al interior de dicha unidad productiva, o sea, al interior de las empresas, las cuales generan el estudio de los costos de producción, la determinación de los precios y la definición del nivel o monto salarial, al igual que la relación existente entre la oferta y la demanda. Para que entiendan esta parte que aquí leí, para que entiendan esto, la microeconomía también estudia lo que tiene que ver con la oferta, y también la demanda. ¿Sí? ¿Se escucha? Digo, ¿sí me están entendiendo? ¿Sí? Entonces, la microeconomía estudia las empresas, estudia la oferta, estudia la demanda. Esto se da o se identifica más fácil ¿en dónde? En el mercado. Podemos estudiar con la microeconomía el mercado. Ay, mercado. Ahí está. ¿Sí? ¿Quiénes confluyen en el mercado? Pues los oferentes y los demandantes, es decir, los oferentes u ofertantes son los empresarios. Los demandantes, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los demandantes? Les pregunto, ¿quiénes serán los demandantes? ¿No son los consumidores? Exactamente, son los consumidores. ¿Sí? Entonces, la microeconomía estudia el comportamiento de los empresarios, ¿sí? O es decir, la oferta y la demanda, que son los consumidores. Estos son los elementos del mercado. Lo estudia la microeconomía. ¿Ok? Sí, adelante. ¿Alguien quiere participar? Adelante. Adelante. ¿Quién quiere participar? ¿Nadie? ¿Sí entendieron qué es la microeconomía? José, ¿sí entendió qué es la microeconomía? Se cortó un poquito, profe. Por eso le dije que no, francamente. Se lo podía Okay.
dar una pequeña explicación. Discúlpeme, Sí, compañeros. claro. Vuelvo a repetir entonces la explicación. La microeconomía estudia el comportamiento de las empresas, ¿sí? Que tiene que ver con la oferta, porque las empresas ofrecen. Oferta no lo tomen como descuento, porque tú vas al mercado y ves oferta. Es la forma en la que están ofreciendo, no es descuento. El descuento es cuando hay un porcentaje que le quitan al precio que tiene el producto, ¿sale? Entonces, las empresas ofertan, ¿qué? Pues bienes y servicios. Demanda, ¿quién es la demanda? Los consumidores, nosotros. Todos los días consumimos lo que ofertan en el mercado los empresarios. Eso, ¿quién lo estudia? La microeconomía. ¿Ok? Ok. Ahora sí, ¿se escuchó? Sí, muchas gracias. Perfecto. Ahora, siguiente diapositiva. La macroeconomía. Entonces, si la microeconomía era hacer estudios a nivel, pues digamos, de empresas o a nivel de consumo, es decir, en pequeño, tenemos la contraparte, la macroeconomía. Dice aquí, en cuanto al ámbito macroeconómico, cabe destacar que esta disciplina se dedica al estudio de la interrelación existente entre los grandes variables o agregados nacionales, mismas que se encuentran identificadas y actúan dentro de los tres grandes mercados del estudio. ¿Cuáles son? El mercado de bienes y productos o servicios, el mercado laboral o de trabajo y finalmente el mercado de capitales o mercado de dinero. Para que se entienda mejor, voy a otra diapositiva. Dice, la macroeconomía se centra en la capacidad, la estructura y el comportamiento de la economía nacional. Con que entiendan esta definición, me doy por bien servido. La macroeconomía es el estudio de lo que sucede en las naciones o en el mundo. Aquí no estamos hablando nada más de hacer análisis de una empresa. Aquí hacemos el análisis de todo lo que se hace en una nación. Por eso en una parte de tu ensayo, por ejemplo, se te pide que identifiques la situación económica actual del país. ¿Qué tipo de análisis te estoy pidiendo? En esa primera parte del ensayo, que hagas un análisis, ¿qué? Macroeconómico. ¿Sí entienden? Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué involucra el estudio macroeconómico? Pues el comportamiento y la toma de decisiones en la economía global. Permite, por tanto, tener el conocimiento de las variables que inciden en el crecimiento o disminución de la economía. Ok, maestro, entonces por eso me explicaste los ciclos económicos. Por eso me diste a conocer que hay unas fases en las cuales el comportamiento a nivel nacional de la economía lo podemos identificar. Aquí hablábamos de una situación, por ejemplo, de crecimiento económico, aquí hablábamos de auge, aquí de recesión, y esta parte de aquí abajo, ¿cuál es? ¿Cómo le llamábamos a esta? A ver, vean. Depresión o crisis. Ajá, exactamente, crisis. ¿Sí? Entonces, tú tienes que identificar en tu ensayo cuál ha sido la situación actual de la economía del país y sobre todo qué ha pasado con el empleo y las oportunidades que hay en el país, si son buenas o son malas en los últimos años. ¿Sí? Y entonces tú podrás identificar cuáles son esos elementos que intervienen en la economía. Y si te pregunto, a ver, ¿cuáles son los elementos que hasta ahorita yo te he explicado que intervienen en la economía para modificar la política económica? ¿Quiénes pueden modificar la política económica? Adelante, Joana. Adelante. ¿Quiénes? A ver, ¿quiénes intervienen en el proceso de producción? No, no le dan. Con confianza, díganme si no lo entienden. ¿Sí me escuchan? La clase empresarial. Exacto, la clase empresarial. ¿Quién más? El gobierno. El gobierno, obviamente, es el que toma las decisiones para hacer funcionar la estructura. Por supuesto. Entonces hablamos de los empresarios, hablamos del gobierno, hablamos de las instituciones financieras internacionales, hablamos de los gobiernos de otros países
que de una forma u otra van a incidir en el comportamiento macroeconómico de nuestro país, ¿sí? Entonces dice aquí, la macroeconomía facilita la capacidad de comprender cómo se mueve una economía, porque hay inflación, tú ya sabes ahorita qué es la inflación, qué es el desempleo, qué sucede y cómo funciona el comercio exterior, así como lo referente al dinero, a la banca y las operaciones financieras internacionales, ¿sí? Entonces, lo que tú vas a hacer en tu ensayo es un análisis macroeconómico, ¿sale? Y vas a tener que navegar en la plataforma de los datos que se te dan ahí y de lo que tú vas a investigar en diferentes, pues, fuentes de información. ¿Qué fuentes de información se te piden que puedas consultar? A ver, ¿han leído las instrucciones de su trabajo, su proyecto modular? Sí, en el periódico, en notas Ajá. informáticas, en el internet, Así es. enciclopedias, etcétera. Exacto, exacto. Entonces, todas esas fuentes de información te van a servir para poder hacer este análisis macroeconómico que te estoy pidiendo en el ensayo, ¿sale? Entonces, mi explicación está girando en torno a que entiendas los conceptos, la teoría y cómo tú vas a poder procesar esa información redactando, explicando la situación actual del país, ¿ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Por favor, con confianza. ¿No hay ninguna? A ver. Esto ya me está generando duda. Ok, maestro, ahí le va esta pregunta. Ya lo estoy haciendo yo. Ajá. Y estoy hablando también de los pymes, en el ensayo. Sí. ¿Está bien que yo hable acerca de eso? Sí, está bien que tú hables acerca de la forma en la que en los últimos años, por ejemplo, se ha buscado, con la intención de eliminar el desempleo, se ha buscado que la gente emprenda. Esa fue una de las estrategias del modelo neoliberal a inicios de los 90, hablar de la pequeña, la mediana y la pequeña empresa. Y después ya de cómo la gente tenía que empezar a emprender. No sé si ustedes se acuerdan, por ejemplo, que Vicente Fox, para estimular a que la gente emprendiera y supuestamente con la política económica que él traía, tratar de eliminar el desempleo es que ellos se autoemplearan creando un changarro. ¿No se acuerdan de eso, de los créditos para los changarros? Sí. ¿Se acuerdan de eso o no con Fox? Sí. Sí. Bueno, pues de ahí empieza a tratar de estimularse esa política económica, esa estrategia macroeconómica, dar créditos o facilitar créditos a través de la banca de desarrollo o de la banca privada para que la gente emprendiera, pusiera su negocio y se combatiera el desempleo. Y sí se hizo, pero ¿saben cuál fue el resultado? Que mucha gente emprendió, pero no en negocios formales, sino en negocios que... ¿En qué tipo de negocios? Fraudulentos. Pues son negocios informales. Negocios que no pagan impuestos. Exactamente. Negocios que tiene la gente en su propia casa o que alguno, por ejemplo, como trabajador ahí en alguna empresa, pues en algunos momentos vende a sus compañeros, les vende lo que sea, con la intención de obtener más recursos para poder sacar para el gasto familiar. Pero eso no ayuda a la economía nacional. ¿Por qué razón? Pues porque los productos que se venden de manera informal, muchos de estos no pagan impuestos y realmente no le permite a ese vendedor crecer macroeconómicamente. No le permite eso, nada más lo que le permite es que, pues, tratar de subsanar o tratar pues, de contribuir al gasto familiar un poco. Pero díganme si ustedes, por ejemplo, en su trabajo no conocen a alguien que venda algo. O en su colonia, ahí en su calle, que tenga un negocio aparte de tener un trabajo formal. ¿No? Sí, ¿No conocen? sí, varios. Sí. Yo digo que sí deben de, porque la gran mayoría, o sea, este país tiene más desempleo que empleo formal. Fíjense, hay una estadística que estaba consultando yo
que del 100% de la población que está en edad de trabajar, un 60% está desempleada. Únicamente un 40% de edad de trabajar está trabajando. O sea, tienen un trabajo formal. Lo cual quiere decir que ese 60% pues sobrevive, pero de la economía informal. Por eso tenemos hoy en día tianguis en donde antes no había, o sea, mercados informales en donde antes no había. No sé si alguno me pueda citar de su lugar de origen o ahí donde están radicando, si no ha visto ustedes que han crecido los tianguis o los mercados informales. Donde antes no había, ahora hay. Sí, sí hay. Bueno, acá donde yo vivo, sí hay muchos, empezaron a haber muchos tianguis, hay muchos vendedores ambulantes, muchos puestos de botanas en la calle, Así que andan es. vendiendo jícamas o demás, mucho Así es. ambulantaje. Ujú. En el transporte público, ¿no? En el metro, ¿no? Este tipo de gente que ahora ya está, incluso está medio organizada para vender, esa gente antes, hace 40 o 50 años, no existían. No había ese tipo de venta en las calles, de esa magnitud, en esa cantidad. Entonces, ¿por qué han aparecido? Pues lamentablemente por el mal funcionamiento macroeconómico de la estructura de nuestro país. Y eso tiene que ver con la política económica, en este caso con la política económica neoliberal, que en lugar de generar inclusión, generó más exclusión. Entonces, el compañero que está desarrollando su trabajo y que mencionó de lo de las pymes, es correcto que pueda mencionar esa parte en la cuestión de la situación económica actual. Es correcto, porque es verdad. ¿Sale? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Por favor, contéstenme a alguien para ver que sí tengo comunicación. No, profesor. Perfecto. No, profesor. Ok. Continúo entonces si no hay dudas. Ahora, fíjense bien. ¿Cuáles son las variables de un estudio macroeconómico? Pues para poder hacer un estudio macroeconómico tenemos que identificar el Producto Interno Bruto, el tipo de cambio y la tasa de interés, el nivel o tasa de empleo y desempleo, la oferta y la demanda agregada, el consumo, el ahorro y la inversión, entre otros. Entonces, en este momento, a ver, 1, 2, 3, 4, 5 personas. Voy a dar el nombre de 5 personas que van a buscar en el Internet las definiciones de cada una de estas. Pongan atención. Va a participar Carla Urbina. Carla Urbina va a definir qué es el PIB. ¿Sí tomó nota? Sí. Después, José Manuel va a definir lo que es la tasa, el tipo de cambio y tasa de interés. José Manuel. Ok, profe. Tipo de cambio de tasa de interés. Y tasa de interés. José Manuel. Sí, Después, sí lo escucho. Miguel Cuadra. Miguel Cuadra va a identificar la tasa de empleo o desempleo, ¿qué es? Así nada más las simples definiciones. Después, a ver, Nubia, verás, Nubia va a decir lo que es la oferta y la demanda agregada. Está bien. Nubia. Y por último, me falta... A ver, ¿quién más? ¿Quién más? Pues creo que ya se... Ana González. Ana González. ¿Sí me escucha? Sí, profe. Va a definir lo que es el consumo, ahorro e inversión. Sí, está bien. Bueno, 2 minutos. Ahí en el internet, en el Google. Listo. Perfecto. ¿Quién está listo? Yo por José Manuel. José Manuel.
Ok, José Manuel le tocó tipo de cambio de tasa de interés. Ok. Bueno, aquí Pues dice lo que... empezamos a ver. Mira, profe, aquí dice que ¿qué es la tasa de interés y el tipo de cambio? La tasa de interés y el tipo de cambio son un par de variables que según la lógica económica están relacionadas entre sí. Esto quiere decir que es una variable afecta a otra antes de un cambio en su comportamiento. Así es, entonces fíjense bien, el tipo de cambio es muy importante que lo identifiquemos. ¿A qué tipo de cambio nos estamos refiriendo? Al tipo de cambio que hay entre la moneda mexicana y la moneda extranjera. Principalmente, ¿cuál es la que tenemos que estar vigilando? La de ¿Contra Estados qué moneda Unidos. nos comparamos siempre? ¿Contra cuál? La de Estados Unidos. Exactamente, contra el dólar. Entonces, tenemos que identificar el tipo de cambio que tenemos y la tasa de interés. ¿A qué tasa de interés nos estamos refiriendo? A la tasa de interés interbancaria. Entonces, fíjense bien, ¿quiénes son los que fijan el tipo de cambio y la tasa de interés en México? Pues se llama el Banco de México. El Banco de México. Tomen nota. El Banco de México es la que fija o indica cómo va a ser el tipo de cambio y cuál va a ser la tasa de interés interbancaria en la que van a fluctuar los comportamientos en la banca privada. ¿Sí? Y esto es con la intención de ir frenando la inflación. ¿Sí? Por eso en estos últimos días también nuestro gobierno, a través del Banco de México, dio a conocer qué iba a pasar con el tipo de interés para controlar la inflación y obviamente también el tipo de cambio. ¿Sale? De hecho, hasta hace unas semanas el tipo de cambio en México, la moneda mexicana se estaba fortaleciendo frente al dólar. ¿Sí se dieron cuenta de eso? Sí. Sí, maestro. Pero lamentablemente en un fin de semana, hace como, pues ya va a ser un mes, en Estados Unidos entró una crisis financiera interna, una crisis bancaria interna fuerte. Quebraron 2 bancos grandes. No sé si también se dieron cuenta de eso. Sí, maestro. Sí, de hecho sí. Bueno, esa caída de estos 2 bancos, afortunadamente, el cambio de la política económica que se empezó a hacer en todo el mundo, producto del COVID, generó que no se provocara una crisis financiera global, porque los gobiernos a nivel interno fortalecieron su sistema financiero y no nos generó un efecto dominó. Es decir, si quebraba la economía norteamericana financieramente, nos iba a repercutir severamente a nosotros y de nosotros hacia otros países. Afortunadamente no, ¿sale? Entonces tenemos que identificar nosotros o vigilar nosotros cómo está el tipo de cambio. Estoy manifestando estos aspectos porque tienen que ver con los aspectos que se dice en su ensayo sobre los elementos que intervienen en la economía del país. Pues los elementos que intervienen pues son el tipo de cambio y la tasa de interés, ¿sale? Siguiente definición, otro compañero. Yo ya encontré el tipo de cambio, el Producto Interno Bruto. ¿Qué es el Producto Interno Bruto, Carla? Dice que es el valor de mercado de todos los bienes y servicios finales producidos usando factores de producción disponible dentro de un país. Exactamente. Entonces, el Producto Interno Bruto tiene que ver con la cantidad de mercancías que se elaboran en todo el país y que realmente se consumen, ¿sale? Y eso nos permite identificar cuánto crecimos, ¿sí? El Producto Interno Bruto. Hay otro concepto que se te pide, el Producto Nacional Bruto, ¿sí? Que también es una unidad económica que nos permite identificar cuánto creció de manera global la nación, ¿sale? Y vuelvo a repetirles, les ofrezco, si no encuentran ustedes los indicadores del PIB y del PNB de manera fácil, me los pueden solicitar a través del mensajero y yo les envío una liga del INEGI en donde están ahí las gráficas y las tablas para que ustedes procesen la información y vean la tendencia del comportamiento macroeconómico de nuestro país en los últimos años. ¿Ok? Sigue, poco. Siguiente definición. Otro compañero. Yo, maestro. Adelante. ¿Qué es la tasa de
de empleo y desempleo es la fuerza laboral, que simplemente la suma del número de personas desempleadas y el número de personas empleadas. Y la tasa de Exacto. desempleo es la relación de los desempleados a la fuerza laboral. Exacto. Entonces, la política económica tiene que combatir forzosamente el desempleo, ¿sale? Para poder generar empleo. ¿Y esto cómo lo genera? Pues a través de la inversión. Y la inversión tiene que ver, la inversión por parte de los privados, tiene que ver o está relacionada con el tipo de cambio o la tasa de interés que se manejan en los bancos para poder obtener recursos e invertir. Porque los empresarios solicitan créditos ya sea a la banca nacional o internacional para poder llevar a cabo proyectos de inversión. Entonces ellos vigilan cómo está el tipo de cambio, porque ellos piden en ocasiones en dólares o en pesos, y también tienen que identificar la tasa de interés, es decir, el cobro de los intereses mensuales que te cobran por el crédito, ya sea, repito, la banca nacional o la banca de desarrollo mexicana, Nacional Financiera en este caso, Banobras, que es la banca gubernamental que da recursos para que los empresarios inviertan. Entonces, tienen que ver en qué nivel porcentual está la tasa de interés y cómo está el tipo de cambio para poder solicitar dinero a los bancos, ¿sí? Y en ese sentido, invertir para eliminar el desempleo. Entonces, el gobierno, para tratar de eliminar el desempleo, ¿qué hace? En ocasiones fija tasas de interés preferenciales a la iniciativa privada para que inviertan. No sé si me entendieron en esta frase que acabo de decir. El gobierno aplica una política financiera, una política crediticia preferencial a los empresarios para que inviertan. ¿Sí me entendieron en esto? Sí. No, Sí, seguro. Sí. no, ¿No? profesor, sí lo escuché, perdón. Es como que Mira, ellos les cobran muchos menos intereses que lo que le cobrarían a una persona normal, ¿no? Para que ellos exactamente, les pongan cobran más menos. dinero en ahí. Exactamente, les cobran una tasa de interés preferencial para eso, o sea, baja, que les permita invertir y que les permita obtener ganancias, a diferencia de, por ejemplo, uno como consumidor, tú pides un crédito a un banco, pero como tú eres un consumidor, la tasa de interés que te aplican a ti es muy diferente a la de un empresario. Me pueden decir, pero eso es injusto, profesor. Lo que pasa es que un empresario pide, pues, miles de pesos o millones de pesos o cientos de millones de pesos o de dólares. Entonces la tasa de interés, pues, tiene que ser baja. Y a ti, tú pides de crédito algunos miles o cientos de miles y tu tasa, pues, también va a ser un poquito, pues, diferente, ¿no? Vas a pagar, pues, constantemente, pero un monto diferente al empresario. ¿Sale? Es lógico eso. No pueden aplicar la misma tasa, porque el dinero que le prestan a uno, al que le prestan al empresario, es mucho más grande el del empresario. Es lógico eso. ¿Sí lo comprenden? Sí, gracias, ya. Perfecto. Siguiente definición. Yo. Adelante. La oferta y la demanda agregada es la cantidad total de bienes y servicios productivos y el monto de gastos totales de una economía de bienes y servicios. Exactamente. Entonces, la oferta y la demanda tienen que ver con la cantidad de productos. En relación a la oferta agregada, es la cantidad de productos que los empresarios sí están en la posibilidad de producir, y la demanda agregada son la capacidad de los consumidores que sí tienen la posibilidad de comprar esos productos, ¿sí? Por eso se le llama así demanda y oferta agregada. Para que lo entiendan más fácil, es la cantidad de bienes y servicios que se producen y que realmente se consumen. Así de fácil. ¿Sale? En el país. ¿Sí? Ahora, por último, consumo, ahorro, inversión. ¿A quién le tocó? A mi profe. Ana, ¿no? Consumo es la acción de utilizar o gastar un producto, un bien o un servicio para atender las necesidades humanas, tanto primarias como secundarias. ¿Quiere que le diga las tres de una vez? Sí, por favor. Ahorro
Es la acción de separar una parte de los ingresos que obtiene una persona o empresa con el fin de guardarlo para su uso en un futuro. Inversión. Es el acto de asignar recursos para la compra o creación de activos o de un capital. Es decir, el acto de no consumir esos recursos ahora para satisfacer necesidades del presente o destinarlos para el futuro. Exacto. Entonces, de manera ya más fácil en este sentido la explicación de esto, en relación a lo que la compañera nos hizo favor de leer. Fíjense bien, la política económica tiene que estimular el funcionamiento correcto de todo esto. Estos son los elementos que debemos de tomar en cuenta en el análisis de nuestro ensayo. Son los elementos que intervienen en el crecimiento o decrecimiento de la economía de nuestro país. Entonces, la política económica debe de fomentar el consumo de bienes y servicios. La política económica tiene que fomentar la aplicación de un ahorro nacional y, si se puede, también el ahorro de los consumidores. Y la política económica también tiene que fomentar la inversión, ¿sí? Tanto por parte del Estado como también por parte de los empresarios, ¿sale? Todo esto es el análisis macroeconómico, ¿sí? Todo esto está en la macroeconomía del país, ¿ok? Esos son los elementos que intervienen. Y aquí hablamos entonces de empresarios, hablamos de consumidores y hablamos de gobierno. ¿Sí? Sí. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? No, maestro, ninguna. No, ninguna. Ok. Entonces, fíjense bien. Voy a dejar de compartir. Ay, no. A ver. Bueno, voy a aparecer en cámara. ¿Ahí me ven? Sí me ven, ¿verdad? Sí. Perfecto. Sí, profe. No. Bueno, aquí le voy a parar. Ya van a dar las 5, me faltan 2 minutos. Si tienen alguna duda, escríbanla y me pueden manifestar esa duda en el mensajero. Si no, en la siguiente sesión. En la siguiente sesión voy a continuar y vamos a ver cómo está aquí en la diapositiva. Vamos a empezar a hablar de la escasez, ¿sale? Y de todo lo que es la estructura económica. Y con lo que les expliqué esta clase y lo que viene, van a poder hacer su proyecto modular, ¿sale? Ahora, sobre los datos del Producto Interno Bruto y el Producto Nacional Bruto, si no les es fácil identificarlos ustedes en su navegación, tanto en la plataforma o ahí en el Google o en cualquier buscador, escríbanme y yo se los proporciono, ¿sale? Les proporciono una liga para que puedan sacar y puedan hacer sus gráficos, ¿ok? Ok. También podemos recurrir a la grabación, profe. Pueden recurrir a la grabación. Ahorita ya voy a sacar la liga y la voy a publicar en la plataforma, ¿sale? De la grabación de esta clase. ¿Sale? Muchas gracias. Ok, maestro. Sí, podemos pedirle que lo mande al grupo, maestro, la liga de acceso de Producto Interno Bruto. Sí, claro. Al grupo. Igual no las puede dejar aquí, profesor, y ya accedemos ahí directo. Exactamente. ¿En dónde se los compartiría? Porque aquí sí no sé. ¿Dónde? Sí, ahí nos pueden compartir, creo que algunas ligas. ¿Sí? Digo que lo compartan en ambas partes, digo. No hay problema. Porque es que En es el la primera vez que apartado de estoy utilizando mensajes, Teams, ¿eh? profe. Pero es que las otras sesiones sí eran en la otra plataforma, ahí sí no los pusieron, pero en la otra. Sí, en la otra plataforma, en la que utilizábamos de Blackboard, ahí sí yo podía hacer eso. O no los Pero puede aquí cargar como mensaje, ¿no? También. lo puedo cargar como mensaje y a lo mejor los copio a todos. Exactamente, sería mejor. Sí, y ahí se los paso. Sí, Ok, ahorita. ¿Sí? Hay una plataforma. Gracias. Bueno, ahora, así son mis clases. Si se dan cuenta, yo necesito que estén interactuando conmigo para verificar que están entendiendo los conceptos. Hay mucho que explicar, ¿sí? Pero si no interactúan conmigo, no sé si puedo avanzar yo más rápido o más lento, porque estos conceptos que les expliqué son parte importante para el desarrollo de su proyecto modular. Por favor, no corten y peguen, escriban ustedes y citen, ¿ok? Sí, profe. Sí, profe. Va. Bueno, Pues, pues, profe, mucho pero gusto. la información que nos tiene cargado usted, igual ahí está todo, ¿verdad? Porque estuve leyendo un poco.
De ahí podemos sacar Así es. información y podemos sacar de la biblioteca también. Así es, así Ok. es. Nada más acuérdense, no corten y peguen, citen, porque luego he tenido compañeros que cortan trabajos de sus otros compañeros y pues eso es plagio. ¿Y qué les pongo? Pues les pongo 0, porque es plagio. ¿Sale? Entonces, quiero que ustedes escriban. ¿Pueden citar? Sí. Es mejor citar que cortar y pegar. ¿Sale? Sí. Muy Ok, bien. perfecto, maestro. Los veo entonces el próximo sábado. Muy bonito fin de semana. Igualmente. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, compañeros. Buen fin de semana. Gracias, igual. Bye. Gracias, igual.